Desde la Generalitat lo han repetido por activa y por pasiva. No estem per a festes, pero no estem per a festes, no estem per a festes, no estem encara per a festes. Mensaje que queda más que claro. Por ello, hace menos de una semana, el Ayuntamiento de Alicante suspendía las hogueras. Con el ritmo de vacunación, es imposible programar unas fiestas que movilizan a miles de personas. La situación de la pandemia, el retraso, principalmente el tema del retraso de la vacunación, que es el que impide realmente el que puedan celebrarse unas hogueras como todos querríamos celebrarlas. Es lo que nos fuerza a tomar esta decisión. Todo ello con la preocupación que una suspensión conlleva. Un año más en blanco para artistas, indumentaristas o pirotécnicos. Y con una palabra más que repetida: prudencia. Tenemos que mantener el espíritu fogueril vivo, tenemos que seguir siendo optimistas y sobre todo hacer ese llamamiento a la responsabilidad, porque queremos fogueres, pero queremos salir de esta cuanto antes y tener unos fogueres de Sant Joan como Dios manda. Responsabilidad individual y un gran dolor entre festeros y festeras, que por segundo año consecutivo ven como el fuego no se apoderará de Alicante. Muy doloroso, muy triste. Pienso en todos los fogueros y los barraqueros que ahora mismo estarán viendo que no podemos volver a plantar en junio, pero desde aquí en breves fechas quedaremos, haremos una asamblea y veremos de qué forma y de qué manera podemos seguir adelante. Mazazo para la festa més fermosa y para los bolsillos de los alicantinos. Les fogueres de Sant Joan son el mejor arranque de la temporada estival. Los últimos años, más de 1 millón de personas han visitado la capital de la provincia coincidiendo con las fiestas oficiales. 40 millones de euros que este año, aún sin fechas seguras, se esfuman. Ya lo han visto, a una pandemia que afecta a los sectores de Alicante llega una nueva suspensión provisional, al menos, de las hogueras, que hace que esta crisis sanitaria acrecente aún más la económica. Hablábamos de 40 millones que pierde la ciudad de Alicante con esta suspensión de las fiestas oficiales, y para debatir sobre ello hoy tenemos a varios afectados de varios sectores. Tenemos en representación de esos productores de eventos a Miguel Torres. Buenas noches. Buenas noches. Para los comerciantes hablamos con Vicente Armengol, presidente de Corazón de Alicante. Buenas noches. Hola, buenas noches. Y en representación de los hosteleros tenemos al chef de Casa Riquelme, Moncho Riquelme. Muy buenas noches. Muy buenas noches a todos. Vamos a empezar precisamente contigo, con Moncho, porque los hosteleros sois uno de los grandes afectados por esta suspensión de las hogueras. Se preveía en el año 2019 que la hostelería facturaría hasta 100 millones de euros, sí, no me equivoco, 100 millones de euros con las hogueras. ¿Esta suspensión cómo os afecta? Hombre, en primer lugar, imagínate el desastre para la hostelería a nivel de todos los sectores, ya sea un bar pequeño como un restaurante grande. El desastre es total, pero hay gente que estamos intentando aguantar como podemos y bueno, teníamos mucha fe que este año se pudiera hacer algo. Desgraciadamente no ha sido así, porque la pandemia nos remite y bueno, hay mucha gente que ya ha echado el cerrojo y no va a volver a abrir. Es un desastre total y esperemos que esto pase. Evidentemente nadie tiene la culpa de esto y lo que sí que esperamos es que pase pronto y que la hostelería se pueda recuperar, y lo que sí que queremos es que se acuerden de nosotros, de las ayudas que nos tienen que dar tanto el gobierno como Generalitat como Ayuntamiento, y que eso llegue, porque si no llega, la gente de la hostelería, como de otros muchos sectores, va a caer en picada y ya no se va a poder levantar. Para la gente que nos está viendo y que quizás lo desconozca, ¿qué supone para ustedes, en concreto para ti, Moncho, esta celebración de las fiestas oficiales? ¿Cómo cambia vuestro día a día, vuestra rutina en la Semana Grande de Alicante? Hombre, imagínate, la Semana Grande de Alicante, los previos ya son buenos. Es decir, hay mucha gente que baja, que se mueve, que la gente que se está comprando aderezos, cosas para los desfiles, pues se mueve, come, consume en los comercios. Y bueno, pues todo esto, imagínate el desastre que supone. Y luego ya no te digo los 4 días de fiesta donde Alicante recibe a más de 1,5 millones de personas de población flotante, y que ahí pues evidentemente el consumo se dispara, que a nosotros el mes de junio nos lo arregla, ¿no?
y el mes de mayo, que es un poco flojete, pues con ese mes de junio y con esa fiesta lo paliábamos un poco. Ahora eso no existe, imagínate lo largo que se hace el verano y más si después de hogueras todavía siguen sin llegar turistas. Puede ser un fracaso de campaña total y bueno, las hogueras para nosotros es un completo desastre que no se realicen. Misma pregunta, Vicente Armengol, presidente de los comerciantes de Corazón de Alicante, en representación de los comerciantes, ¿cómo viven esta nueva suspensión? Porque hablaba el compañero hostelero que más de 1,5 millones de personas pasan por Alicante en esta Semana Grande, consumen, compran. Efectivamente, no puedo estar más de acuerdo con Moncho. Sabemos perfectamente que tanto el comercio como la hostelería son sectores que van muy unidos de la mano, así ha sido siempre, y para nosotros, por ejemplo, pues que no se puedan celebrar estas fiestas con el componente de atracción turística, y cuando hablamos de turistas no hablamos solo del extranjero, sino a nivel provincial, no tenemos esa movilidad, el comercio llevamos muchos años que dependemos precisamente de esa movilidad de nuestra provincia que hace que nuestras campañas sean mejores. Venimos arrastrando un año 2020 pues nulo en ese sentido, con campañas como han podido ser pues las de rebajas, Black Friday, totalmente fallidas y bueno, pues con mucha incertidumbre ante lo que pueda pasar porque, como bien indicaba Moncho, estamos agotando nuestros recursos, los visos que tenemos por delante, pues si no tenemos la gran respuesta, que es la vacunación masiva, pues la cosa todavía se puede poner mucho más dura y esperar, como bien dice el compañero, que pase cuanto antes todo esto, porque necesitamos poder trabajar con una tranquilidad, ¿vale? Y sobre todo sin esa incertidumbre que nos está cada día machacando porque no sabemos mañana cómo nos vamos o con qué noticia nos vamos a despertar. Claro, podía ser quizás esta celebración de las hogueras 2021 un pequeño respiro también para estos sectores tan afectados, ¿no?, como el vuestro. Efectivamente, o sea, es lo que decimos, al final vamos unidos todos los sectores, la cultura, para nosotros desde Corazón de Alicante tenemos claro una cosa, que el turismo se nutre de la cultura, de la hostelería, del comercio, y si estas tres palancas, ¿no?, estos tres ejes tan importantes dentro de una ciudad como puede ser Alicante no están en marcha, no se mueven, lógicamente pues lo estamos pagando, ya lo hemos pagado el 2020 y el 2021, pues esperemos que a partir de mitad de año, de julio podamos empezar a recuperar un poco nuestra actividad en todos los sectores, que buena falta nos hace. Y sin lugar a dudas, uno de los sectores más afectados, no solo por la suspensión de las hogueras, que también, sino por esta pandemia que nos asola, es el sector de los espectáculos, de la música. Miguel, ¿cómo estáis viviendo esta crisis sanitaria? Bueno, verdaderamente es indescriptible. Suscribo las palabras de los compañeros de comercio y hostelería al 100%. Pero nosotros, el sector de la cultura, los eventos y los espectáculos, desgraciadamente somos los primeros que dejamos de trabajar. Ya en el mes de febrero ya empezamos a recibir algunas suspensiones de eventos y la primera semana de marzo de 2020, estoy hablando, ya se nos fue cayendo todo pues de una manera, espantosa. Lo primero que perdimos así importante pues fue la fiesta hermana de las hogueras, que son las fallas. Eso se fue todo al traste, los primeros a mediados de marzo, y después, pues bueno, esperábamos que en esos primeros 3 meses en los que habíamos estado confinados, que después de eso pues todo lo hubiese a la normalidad. Creíamos en ello y lógicamente las hogueras era muy importante que el año pasado se pudieran haber realizado para nuestro sector, pero vimos como semana tras semana, mes tras mes, todo se iba anulando y a diferencia del resto de los sectores que aquí estamos hoy reunidos, pues el nuestro es que realmente ha estado prácticamente paralizado, o sea, nos han prohibido realmente el trabajar. Hemos tenido muy poquitas cosas
Y claro, con tan poquito no se puede sobrevivir. Nuestro sector está tremendamente afectado y este año otra vez tenemos ya suspendidas las hogueras. Las hogueras son en junio. Fíjate que te voy a contar que el mes de junio, para muchos de los profesionales de los eventos, de los espectáculos, la cultura, el mes de junio ya estaba siendo para muchos de nosotros el primer mes de facturación anual, mejor que el mes de agosto. Mucho tiempo atrás el mes de agosto era el más importante, pero en estos últimos años el mes de junio, por la coincidencia no solamente de las hogueras, sino de un montón de eventos que se hacían en lo que era un poco el principio del verano o pretemporada, y se utilizaba el junio. Pero quiero comentaros una cosa, las hogueras no solamente son los 4 días de hogueras, o sea, las hogueras para la gente que nos dedicamos a los eventos, a lo largo del año hay muchos eventos relacionados con las fiestas de San Juan, como son las presentaciones, las verbenas para recaudar fondos, los actos protocolarios, las cenas homenajes a los foguerers, las elecciones de las reinas, las reuniones extraordinarias de las juntas, todos los diferentes rituales que tienen las comisiones. Y finalmente llegan los 4 o 5 días de hogueras, que ese es con lo que concluye la festividad de San Joan. Pero a lo largo del año hay un montón de eventos que todos participamos en ellos y los hemos perdido absolutamente todos durante el 2020 y ya, desgraciadamente, también en el 2021. ¿Y qué supondría para ustedes? Porque imaginamos que sí que es verdad que, pese a que es todo el año, el verano aglutina muchas de esas fiestas. ¿Qué significaría tener un verano como el que tuvimos en 2020 para el sector de los eventos? Pues de momento el verano no pinta mejor que en el 2020. Porque, claro, vamos a ver, eventos se pueden hacer. Vamos a ver, la cultura es segura. Siempre y cuando se hagan los eventos con todas las normativas, como ya hemos hecho una cantidad de eventos cumpliendo todas las normativas, pues reducidos aforos, con todas las normativas sanitarias. Bueno, los eventos se han hecho y no ha pasado nada. De hecho, los teatros, muchos de ellos están abiertos y hay eventos y no pasa nada. Lo que pasa es que los eventos habituales que hacíamos pues, con la mayor parte de los ayuntamientos están todos suspendidos porque no quieren hacer... Mira, el otro día hice un evento de carácter para un ayuntamiento de aquí de la provincia, bueno, el ayuntamiento de Finestrat concretamente, un evento que era un streaming, era un concierto virtual. Vale, bien. De verdad que encantadísimo y muy agradecido al ayuntamiento por hacer, aunque sea eventos virtuales. Claro, no tienen nada que ver con un evento presencial. Pero la realidad es que las fiestas populares de toda la provincia realmente están todas suspendidas. O sea, ahora mismo no llamas a los ayuntamientos para ver para las fiestas que tenemos, vamos a hacer algo, y nadie dice nada. O sea, estamos a la expectativa de a ver qué pasa en breve, si es que va a pasar algo. Como ha dicho el compañero Vicente, la vacunación es importante que se haga de forma acelerada. O sea, ya teníamos que tener un porcentaje muchísimo más alto de la vacunación para intentar dar tranquilidad a la población y también que desde los ayuntamientos esas agendas culturales pues las puedan reactivar. Y estamos esperando a ver qué se hace con todo esto. En este caso, de verdad, en nuestro caso concreto, la realidad supera a la ficción. Esto en una película te lo creerías, pero nos está pasando en tiempo real. Y en ese sentido, pues bueno, nosotros ¿cuándo vamos a volver a trabajar? La gente de la cultura, los eventos y el espectáculo de una manera normal. Pues volveremos a trabajar el día que encontremos el carro de Manolo Escobar. Bueno, muchos son los sectores afectados, sin lugar a duda, y las ayudas es una de las soluciones, aparte de esa reactivación. Una de las personas que está luchando por conseguir ayudas es Toñi Martín Zarco, presidenta de la Federación de Fogueres de Sant Joan. Así lo comentaba el pasado miércoles tras la suspensión de las hogueras en un programa de esta casa. Vamos a verlo. Y sí que os puedo asegurar que he estado varias veces en la Diputación, no solamente para pedir ayudas para nuestro colectivo, sino también para todos los oficios que van relacionados con el mundo de la fiesta, pues como por ejemplo gremio de artistas, indumentaristas, para músicos, para todo lo que directamente está relacionado con nosotros. O sea que eso es una tarea que no se ve,
pero que yo he estado realizando durante estos meses y de hecho, bueno, pues la semana que viene vuelvo a tener una reunión con la delegada del Consell a ver de qué forma podemos seguir adelante y buscar ayudas para poder realizarlo, porque no queremos olvidar, y yo creo que todos somos conscientes, igual que de esto, que llegan momentos complicados a nivel económico, porque la situación pues está como está. Entonces, yo creo que cualquier ayuda es válida y eso es lo que estamos haciendo, además de nuestras tareas habituales. Como decíamos, Moncho, ¿cree usted que están llegando las ayudas necesarias para seguir en pie, para que muchos hosteleros y muchos sectores no caigan ahora? A día de hoy yo te puedo decir que no ha llegado ninguna ayuda a nivel de autónomo y a nivel de trabajadores. A unos les ha llegado y a otros no les ha llegado nada. Y hay gente que de verdad tiene una situación económica en su casa, que a lo mejor su pareja no trabaja y tiene 2 hijos y lo están pasando mal porque estas ayudas no llegan. Y eso sí que me parece una cosa lamentable. Y estoy totalmente de acuerdo con el compañero que ha hablado de los eventos, porque yo también tengo una empresa de panaderías gigantes, como sabéis, me dedico a hacer eventos por todos los pueblos, no hay una sola fiesta en ningún pueblo que se atreva a hacer nada y por tanto yo arrastro a mucha gente, con muchas personas que se dedican a los eventos de extras, estas personas están paradas, están en ERTE y si no pueden cobrar suerte es que no pueden vivir, no pueden funcionar, no pueden llevar a sus hijos al colegio, no pueden hacer su día a día, no pueden pagar la hipoteca. Esto es una cosa que se está convirtiendo ya en una catástrofe, ¿eh? Y yo sí que pediría a las autoridades que esto se lo tomaran muy en serio, porque luego no perdonan la seguridad social, no perdonan las hipotecas, no perdonan nada y esto a mucha gente le va a costar una ruina de la que no se va a poder levantar en muchísimos años. Muchas veces hablamos de fiesta y parece que estemos frivolizando por hacerlo, pero no. Artistas de hogueras llevan un año prácticamente sin ningún ingreso. Vamos a escuchar a Joaquín Rubio, presidente del gremio de artistas de hogueras, cómo están atravesando y cómo vivió esta nueva suspensión de los fogueres de Sant Joan d'Alacant. A nosotros, a los artistas de fogueres, nos llena de dolor, sobre todo por arrastrar las consecuencias, como muchos otros colectivos, como muchos otros festeros, como alicantinos, de las circunstancias en las que nos hemos visto envueltos desde el pasado mes de marzo del año 2020. Aún así, quiero lanzar un mensaje de esperanza. Este año es muy diferente del año pasado. Es muy diferente debido a que sí que hay una pequeña luz al final del túnel y de que de alguna forma la voluntad de que nuestros fogueres se puedan plantar y con ello quemar todo este trajín y complicaciones adquiridas a lo largo de este tiempo se puedan realizar más pronto que tarde. Desde aquí lanzar también un mensaje a los artistas de fogueres que estamos atravesando momentos muy críticos y complicados, que no desistamos ahora, que dentro de poco, probablemente antes de lo que nos esperamos, volveremos a una realidad normalizada en la que todos de nuevo podamos tener bonanza y trabajo. Necesidad de ayudas parece que es la frase más repetida por todos los sectores. Vicente Armengol, ¿cree que nuestra administración está a la altura? Nuestras administraciones. Disculpa, Vicente, tenemos problemas con tu micrófono, no sé si lo tienes desactivado. Sí, perdón, vale, sí. te repito la pregunta si quieres. Sí. ¿Cree que las administraciones están a la altura de las circunstancias? ¿Están respondiendo bien a esta crisis sanitaria que afecta a la economía? Pues desde luego ahora mismo no podemos decir eso, que han estado a la altura, sobre todo desde el Gobierno de España, ¿no? Porque aún alguna pequeña ayuda, algún sorbito de agua hemos recibido por parte de la Generalitat o de nuestro Ayuntamiento de Alicante, que ha lanzado alguna serie de ayudas, pero ayudas que evidentemente no llegan a todos los sectores y ese es un gran problema y un hándicap. Al hilo que decía el compañero, en cuanto a los eventos, la cultura y demás, recordar que el comercio, hay muchos subsectores dentro del pequeño comercio, del comercio, como son los indumentaristas, como son los talleres que cosen, o sea que se están viendo gravemente afectados. Los que nos dedicamos, por ejemplo, como es mi caso, al tema de ceremonia, ¿vale? O sea, bodas, comuniones y demás,
eso está totalmente parado, igual que los de indumentaria, igual que está también la gente que se dedica a la imagen personal, los fotógrafos. Si no hay eventos, llámese fiestas, si no hay eventos, llámese bodas, comuniones, bautizos, toda la relación social, que es lo que hace mover esta gran cadena, que somos lo que hemos nombrado, unos sectores los más importantes, quizá pues eso, el turístico, con la hostelería, la cultura y el comercio, esto es imposible. Lo que estamos desde hace ya más de un año reclamando son ayudas reales ya, inmediatas. Y desde luego lo que no puede ser es que a cero ingresos pues sigamos, como decía Moncho, pues pagando nuestros impuestos, que estos no se perdonan, nos reducen los aforos, pero no nos reducen al 50%, ni al 70%, ni al 90%, ni los impuestos, ni la seguridad social. Seguimos teniendo esa losa sobre nuestras espaldas. Los famosos ICOs, pues el que más y el que menos ya va agotando, los está estirando como puede, pero no es suficiente, y lo que necesitamos, está claro, número uno, vacunación masiva ya, y que esas famosas ayudas, estas últimas que ha presentado nuestro Gobierno de España, que realmente se hagan efectivas a las comunidades y que empiecen a circular, que para eso se llama capital circulante, de manera inmediata, para poder intentar, por lo menos, coger un poquito de aire hasta que esto pues podamos lograr pasarlo en cierta manera, calculo este verano que va a seguir bastante complicado para, en general, todos los sectores. Hablaba de los famosos ICO, ha traído a colación a los indumentaristas, parte de esos comerciantes alicantinos que, al igual que otros sectores, llevan un año prácticamente en blanco. Ayer hablábamos con Conchi Benedito y nos explicaba que nadie entra en la tienda porque nadie tiene que comprar nada de indumentaria y pedía que volvieran a las tiendas. Vamos a escucharla con esta petición y que nos explique más cómo están viviendo esta situación los indumentaristas. Un año exacto sin ningún tipo de ingresos y claro, no sabemos cuándo realmente van a haber unas hogueras. Es muy complicado, muy complicado. Tenemos que aguantar como sea, pero bueno, a base de ICOs, y esperemos que por fin se acuerden un poquito de este sector de la indumentaria, que es muy importante para la fiesta. Yo no concibo la fiesta sin monumentos, sin música, sin pirotecnia, pero sin indumentaria tampoco sería lo mismo. Pues por favor, si tenéis algo por lo que podáis acudir a vuestro indumentarista, ir y echar un cable. Parece que ha sido una súplica, pero que es algo normal después de una situación de un año de muchos encargos. Recordemos que las hogueras se suspendieron, entró este estado de alarma cuando iban a comenzar la campaña, al menos los indumentaristas. Lo mismo pasaba con los espectáculos, nos lo explicabas tú, Miguel. Voy a traer a colación también a los pirotécnicos, que aunque no hayan podido estar con nosotros, han sido uno de los sectores también muy afectados. Hablaban de una posible manifestación y una posible amenaza con no volver a disparar nunca más si no se les ayuda. ¿Ustedes le entienden? En concreto tú, Miguel, que llevas tanto tiempo también con un desequilibrio laboral. No entendemos absolutamente nada. De todas maneras, has nombrado ahora mismo a los pirotécnicos, pero fíjate, en el sector de la cultura, los eventos y el espectáculo, hablemos de músicos, de cantantes, de managers, de técnicos de sonido, de iluminadores, de montadores, de auxiliares, de conductores, de realizadores, de promotores, de tramoyistas, de bailarines, de seguridad, de DJs, animadores, agentes de espectáculos, infraestructura al servicio de los eventos, carpas, grupos electrógenos, vallas, VCs, grandes, pequeñas, medianas empresas de audiovisuales, discomóviles, orquestas, grupos, bandas de versiones, productores de eventos, salas de conciertos. Es que estamos todos en ese saco de la cultura, de los eventos y el espectáculo, en ese saco tirado, incluidos los pirotécnicos y, como bien ha dicho también Vicente, pues todos los comercios dedicados a la indumentaria para todos los actos festivos. O sea, el tema no solamente de hogueras, todas las grandísimas cantidades de fiestas de moros y cristianos que tenemos en toda nuestra provincia y en la comunidad, la cantidad de músicos, de las bandas de músicos. O sea, es que somos tantos miles de personas los que estamos afectados por todo lo que nos está pasando, y concretamente, bueno, en el caso de, ya que nombraos ese listado de cantidad de gente que se dedica al sector de los eventos y espectáculos, hay muchos músicos que están en las colas del hambre.
gente que además son unos profesionales que encima del escenario arrastran a las masas, o sea, hacen bailar, hacen reír, hacen divertir a la gente, y están hoy actualmente, desgraciadamente, en esas colas que nadie quiere llegar, pero es que hay gente que es que no tiene ni para comer, y esto no es ninguna película, esto es la realidad. La vida ideal no existe. Pero es que ahora mismo estamos comprobando más que nunca que es verdad que no existe y que tenemos todos grandes problemas. Y a mí me gustaría indicar también un tema con el tema del endeudamiento. O sea, las empresas de Alicante nos estamos desgraciadamente endeudando. Llevamos 1 año y 3 meses ya, no, un año de momento y algún mes suelto, pero vamos a acabar casi con 2 años donde estamos acumulando una cantidad de deuda impresionante. Acumulación de pólizas, préstamos, alquileres, ICOs que hay que devolver, que la gente piensa que eso no se devuelve, que eso hay que devolverlo. Aunque ahora mismo hagan una moratoria, pero habrá que devolverlos. Los seguros de responsabilidad civil, los seguros de los vehículos, el que tenga hipotecas de las naves o instalaciones, los leasing por compra de material, esto no vale para todos el resto de compañeros, la seguridad social, los pagos a Hacienda, el IBI, la basura. En mi caso, este polígono pago casi 1.000 euros de basura al año, los impuestos de tracción de los vehículos. Y todo esto, muchos de nosotros vamos a estar, en cuanto podamos volver a trabajar, vamos a estar a trabajar de una manera estable. No sé si será por el 22 o por el 23, no lo sé. Estaremos los próximos 2 o 3 años trabajando exclusivamente para cubrir todo el endeudamiento provocado por este parón de actividad del 2020 y 2021. O sea, lo que nos espera por delante, francamente, es muy crudo si no nos... Mira, la mejor ayuda que podemos tener en el caso del sector de la cultura, eventos y espectáculos es la mejor ayuda, porque una ayuda a fondo perdido de 1.000 euros no nos supone nada, otra ayuda a fondo perdido de 2.000 euros no nos supone nada, y además tenemos grandes problemas para poder, en el caso de los eventos, para poder acceder a las ayudas por el tema de los CENAES. Ahora resulta que han sacado en este último decreto del gobierno de los 11.000 millones de euros 3 CENAES. Bueno, el sector de los servicios tiene casi 200 CENAES. Ahora o sea, no vale con tener el IAE, que es lo que todos tenemos obligación de tener, que es el impuesto de actividades económicas. No. Ahora tenemos que tener el CENAE que corresponda, que el CENAE es la Clasificación Nacional de Actividades Económicas, no deja de ser algo a efectos estadísticos. Bueno, pues la mayor parte de nosotros no tenemos los CENAEs que van a poder acogerse a esas ayudas. Y ahora vamos a ver si hay alguna forma de poder meter algunos de los CENAEs que tenemos para recibir algo. O sea, estamos completamente en la cuerda floja. Cultura, eventos y espectáculos, cuerda floja. Con esta reflexión nos vamos a quedar. Muchísimas gracias. Seguro que teníamos muchas más cosas que contar, pero os quiero agradecer que nos hayáis abierto las puertas de vuestros lugares habituales para poder llevarles hasta los que están en casa esta situación que estáis atravesando. Gracias de verdad por estar esta noche en el radar. Gracias, buenas noches. Y nosotros vamos a seguir con más temas, porque todo esto que acabamos de explicar afecta a la salud mental, y la salud mental está de actualidad por el déficit o el posible déficit que existe en el sistema público español, además de un posible miedo a naturalizar, a poder hablar con normalidad sobre estos trastornos que podemos tener. Vamos a hablar con Macrina Soler, psicóloga, y vamos a hacer un resumen de todo aquello que vamos a tratar con ella. Tú dirás que estoy loco. España, un lugar con pocos psicólogos y muchos fármacos. Este es el debate que la pandemia ha devuelto a nuestro día a día. Un auténtico drama con el que conviven 1 de cada 10 personas en nuestro país. En números preocupa. 10 personas se quitan la vida cada 24 horas en España, y otras 200 lo intentan. 2 millones de personas consumen fármacos, los españoles y los portugueses encabezamos el ranking. Todo ello haciendo frente a un déficit de asistencia en el sistema público de salud, donde solo hay 6 profesionales por cada 100.000 habitantes, algo que contrarresta al resto de Europa, donde casi se triplica esta cifra. Y la COVID-19 no ha ayudado, los datos empeoran.
Una enfermedad que muchas veces se hace frente de la mano de la estigmatización y la incomprensión. Y si no, vean esta situación en el Congreso de los Diputados cuando se trata de abordar el tema. Señor Errejón. Lo que parece un hecho aislado no siempre lo es. Pacientes que tienen miedo de hablar sin censura de salud mental, por la respuesta de una sociedad que no está preparada aún para hablar de ello, y un sistema sanitario que no está a la altura de las circunstancias. Algo ha quedado claro y es que la pandemia ha pasado factura a la salud mental, no lo decimos nosotros. Vamos a ir hoy a los datos de la mano de ella, Macrina Soler, psicóloga. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. No vamos a robar más tiempo, tenemos poco, pero vamos a ir a los datos. Un 6,4% de los españoles dice haber acudido a una consulta desde que empezara la pandemia. Un tercio de la población habla de haber llorado, más de la mitad dice haber tenido fatiga, también han tenido problemas de ansiedad. ¿Cómo nos ha afectado a la salud mental, a nuestro bienestar, esta crisis sanitaria? Bueno, yo creo que sobre todo ha afectado al que yo siempre he llamado el peor sentimiento que puede tener un ser humano, que es la incertidumbre. Es decir, la falta de control sobre mis propias conductas, el no saber qué pasará, el no poder planificar nada, el preguntarme qué será de mí mañana. Sobre todo ha sido eso, y luego ha azotado mucho nuestras creencias, porque es verdad que estábamos en una posición pues de cierta comodidad, de incluso sentirnos invulnerables, ¿no? Un poco hacia todo. Y esto pues ha tambaleado todo nuestro sistema de creencias, tanto laboral como de salud, como social, como de todo, ¿no? Yo creo que es lo que ha desencadenado otro tipo de sentimientos y de trastornos secundarios, como son la ansiedad, la depresión, el estrés, el insomnio y todo lo que comentaba, sí. Todo esto de lo que estamos hablando, de lo que ha traído y acrecentado, porque ya existía en España y en el mundo entero, la pandemia. Lo ha hecho que se dispare y hacemos frente a estos problemas de salud que van en aumento con lo que parece un déficit de especialistas en salud mental en el sistema público español. 6 de cada 100.000 habitantes, 6 psicólogos por cada 100.000 habitantes, frente a Europa, que tiene una media de 18 psicólogos por cada 100.000. ¿Considera que hay un déficit? Lo hay. Bueno, yo tengo que decir que en España en general hay cierto retraso con esto de la psicología, no solamente por parte de cómo está organizado un poco desde el sistema, sino también de nuestra propia mentalidad. Es decir, hay otros países en los que el tema de ir a un psicólogo ya está completamente normalizado, y cuando alguien tiene una preocupación o comienza con un pelín de ansiedad y todo esto, ya acude al psicólogo. Hay como un psicólogo que cada uno tiene de cabecera y eso está ahí. Aquí no ocurre. Aquí para acudir al psicólogo tiene que pasar unos años tremendamente mal, tiene que haber agravado sus síntomas hasta no poder más. Aquí hay cierta creencia todavía que ir al psicólogo es demostrar muchísima debilidad o de estar loco, voy a decir. Entonces quizá también viene un poco dado por todo esto, ¿no? Que todavía no está normalizado del todo el hecho de ir al psicólogo, y entonces se junta un poco esto. Al no estar normalizado del todo, no está socialmente o desde el punto de vista del sistema bien organizado, y aparte tendría que haber una mayor concienciación social. Sin entrar en otros temas, ¿cree que hay bastante estigmatización, que la sociedad sigue sin tener cierta comprensión con un problema que compartimos casi todo el mundo? Es decir, ¿es más fácil en España decir voy a ir al dentista o voy a ir a otro tipo de especialista antes de decir voy a ir al psicólogo? Sí, pero además muchísimo. Yo he tenido pacientes que no quieren que nadie se entere. No sé, es como una especie de vergüenza es que me van a ver vulnerable, van a ver que no sé solucionar mis problemas, van a verme loco, van a ver que no controlo mis emociones. Y yo creo que el trabajo a realizar, al margen de poner, por supuesto, más profesionales, el trabajo a realizar es la concienciación. La gente acude a terapia de verdad cuando ya lleva muchos años. Yo he tenido pacientes que llevan 10 años tomando pastillas. Es una barbaridad.
cuando ya llevaban 5 años con problemas de insomnio, ansiedad, taquicardias, varias crisis. Son barbaridades, porque realmente si se atajara desde los primeros meses, la solución también sería en unos pocos meses. El problema es que cuando viene crónico y enquistado, y entonces la terapia se alarga en años también. Claro, porque precisamente hablaba de esos fármacos, de esos tratamientos, le voy a decir, diazepam, Valium, lorazepam, tranquimacin, lexatin, todo el mundo conocemos lo que son, y es que los datos son alarmantes, más de 2 millones de españoles toman ansiolíticos o fármacos. ¿Considera que esto viene derivado precisamente de ese déficit del que hablábamos? Es decir, ¿se suple el no tener psicólogos con administrar fármacos, muchas veces de fácil acceso? Bueno, considero que es una mezcla. Si es verdad que quizá ante la falta de recursos por parte del medio, si es verdad que muchas veces el médico de cabecera recurre a recetar los fármacos y a solucionarlo así, porque realmente a veces no hay más horas o te tienen que dar cita en el psicólogo. En la Seguridad Social estamos hablando de que las citas se dan cada 3 meses aproximadamente, y después cuando se da la cita dura media hora. Vamos, ni en años se podría solucionar una situación así con ese tiempo. Eso es una parte, pero la otra parte es lo que decía, la gente prefiere mucho también la comodidad. Es decir, hacer una terapia es buscarme uno mismo, mirarme uno mismo, mirar por qué estoy así, trabajarme, trabajar mi control mental, mi control emocional, pulir mis emociones. Es decir, es un trabajo, y sobre todo es tener la humildad y la humanidad de decir, bueno, pues soy vulnerable, soy una persona que comete errores, que soy vulnerable, que tiene problemas, los acepto y quiero que me ayuden a solucionarlos, que eso es lo valiente realmente. Pero si estamos en una sociedad de comodidad en la que no todo el mundo está dispuesto a esto, y quizá lo sencillo es, me tomo 2 pastillas, anestesio mis nervios, anestesio mis emociones, anestesio mi ansiedad, y mañana de nuevo otra vez. Seguimos mejorando aún así, poco a poco vamos avanzando como sociedad, lo hemos visto con el suicidio, que hasta hace pocos años era casi un tema prohibido en los medios de comunicación, incluso en la sociedad, era un tema tabú. Al día 10 personas se quitan la vida de media en España y 200 lo intentan. ¿Considera que se trata bien este tema? No solo en los medios de comunicación, sino en el sistema público. ¿Se aborda como se debe abordar un tema tan importante como es el suicidio? Yo creo que sigue siendo un tema, por lo desagradable que es, considero que sigue siendo un tema muy tabú, porque tampoco se sabe mucho cómo tratar este tema, ni qué explicación dar exactamente. Entonces sí hay muchísimo tabú alrededor de todo esto, y creo que incluso alrededor del suicidio hay cierta culpabilidad, voy a decir social, es decir, qué se podía haber hecho que no se ha hecho, qué recursos podía haber habido al alcance que no los hay, qué terapias podía haber habido que tampoco quizá han estado ahí. En algunos casos sí, en algunos casos hay suicidios con gente que está en terapia y con gente que tiene un montón de recursos, pero no en todos los casos es así. Entonces también hay una culpabilidad social por la falta de recursos existentes que también lo convierte un poco en tabú a este tema. Pues con esto nos vamos a quedar con esa esperanza de que poco a poco se vaya solucionando y que la pandemia haya sacado a flote este problema para poder adoptar una solución. Gracias, Macrina Soler, psicóloga. A ti. Y nosotros nos despedimos, lo hacemos hasta el día 13 de abril, lo repetimos para que lo apunten bien, 13 de abril, descansamos 2 semanas, estas fiestas de Pascua que hay que recordar, las tenemos que atajar con seguridad. A lo largo de todo el programa hemos estado hablando de la pandemia y de las consecuencias que tiene tanto en la salud mental, tanto en el empleo como en los sectores afectados. Por ello, recordar seguridad y adoptar medidas que hagan que la pandemia y este coronavirus se controle. Gracias, apagamos el radar, pero lo encenderemos dentro de muy poco. Descansen y pásenlo muy bien.